Hola hermanos, buenos días y feliz domingo. Hoy estamos celebrando en este domingo Día del Señor, un día también para tomar decisiones, porque de eso se trata en el Evangelio de hoy. Los discípulos debían optar, hacer una opción de sus vidas, o seguir al Señor o dejarlo. Podríamos decir aquí que en aquel entonces no solo los judíos, los fariseos murmuraban a veces contra Jesús, sino ahora hasta sus mismos discípulos. Se produce entonces, como digamos así, como un cisma, un corte, un quiebre, porque había que decidirse, porque las expresiones que utilizaban Jesús eran muy fuertes. ¿Quién puede seguir? ¿Quién puede entender? ¿De quién te puede seguir? ¿Saben por qué? Porque, Jesús terminaba de dar el discurso del pan de vida. Entonces el Señor decía que para poder tener vida había que comer su carne, beber su sangre. Era una expresión muy fuerte. Para algunos podía haberlo entendido como un canibalismo, y era muy fuerte, porque si para el mundo judío tocar la sangre ya quedaban impuros, imagínense ahora beberla. Entonces es muy duro este lenguaje. ¿Quién podrá seguir? Entonces allí, en ese clima sucede el Evangelio de hoy. Entonces los invito a que vayamos nuevamente, ya casi finalizando el capítulo 6 de San Juan, desde el versículo 60 hasta el 69. Y dice entonces, después de oírlo así, muchos de sus discípulos, los más cercanos, los que habían tenido experiencia de él, le decían: es duro este lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? ¿Quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasa entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Es decir, ¿qué va a pasar cuando el Hijo del Hombre vaya y retorne al Padre? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que dije son espíritu y vida. Entonces el Señor hace un salto más allá, más profundo. Su carne es la que da verdadera vida, su espíritu que da vida. La carne de este mundo de nada sirve. Entonces por eso dice: el espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pedro, entre algunos, empezaron a manifestarse y decía: pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio, desde el primer momento, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Qué triste, ¿no? Seguramente esta no era lo que el Señor esperaba y pensaba. Y a veces, ¿cuántos de nuestras comunidades, cuando el Señor da unas ciertas exigencias del amor, la reciprocidad, la misericordia, el perdón y tantas otras exigencias, que algunos por ahí no se animan a dar el paso y entonces prefieren continuar con su vida pagana, su vida mundana, y se alejan de Dios? Conocemos muchos hermanos que tal vez en algún momento estuvieron muy cercanos a la iglesia, al servicio, en fin, y después dejaron. De ese momento entonces muchos discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó a los 12, la primera vez que dice este término, a los 12, en el Evangelio de San Juan: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fíjese, no dice aquí a dónde iremos, sino a quién iremos, responde Pedro. Porque acá no se trata de ir a un lugar, sino se trata de ir a una persona, a la persona de Jesús, porque es Él el que tiene vida eterna, porque Él es el que nos da la vida eterna. Por eso los invito entonces a que en este día podamos decir: mi vida tiene sentido en tanto y en cuanto yo le ofrezco al Señor y recibo todo de Él. Le ofrezco mi vida, mi familia, mi entorno, mis afectos, mi historia y tantas cosas que a veces me pesan, se lo ofrezco al Señor para que mi vida sea plena en el Señor.
y podamos optar de seguirlo a Él, no a algún otro lugar, porque eso solamente a Él es a quien debemos seguir. Que Dios te cuide y te proteja siempre, a vos, a tu familia y a las personas que llevas en tu corazón. Que tengas un excelente domingo en familia, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.